Hola, muy buenas tardes, profesor. Aquí daremos comienzo a nuestra quinta práctica, que es la implementación de compuertas. Aquí tenemos una compuerta NAND o circuito integrado 7400. En nuestro primer circuito utilizaremos esta compuerta, pero también se nos da la opción de utilizar dos como reemplazo, que es la compuerta AND y la compuerta NOT. Ok, iniciaremos con la compuerta AND, que lo que va a hacer es va a multiplicar las dos entradas, es decir, va a ser un producto, su operación lógica es un producto entre ambas entradas. Es decir, si tenemos en la primera entrada 0 y en la segunda 1, el resultado va a ser 0, ya que 0 por 1 es igual a 0. Y así invertidamente igual, si tenemos en la primera entrada 0 y en la segunda 1, el resultado va a ser el mismo, que es decir, 0. Se nos dará el valor de la salida 1 hasta que ambas entradas sean 1. Y de ahí está conectada a una compuerta NOT, que lo que hace es invertir el resultado que esté en la entrada. Es decir, si en nuestra primera entrada tenemos 0 y en la segunda 1, el resultado, si la pasamos por la compuerta AND, va a ser 0. Pero al pasar por la compuerta NOT, se invierte ese resultado y es decir, se convierte en 1. Que en pocas palabras, nuestro diodo de luz va a prender. Y esto es lo que hace la compuerta NAND. La compuerta NAND es, ahora sí, la combinación de esas dos compuertas. Que es lo que va a hacer. Va a ser el producto de las dos entradas y el resultado se va a invertir, va a ser su inversa. Es decir, si tenemos igual 1 y 0, se multiplica, que el resultado sería 0, y su resultado se invierte, que se convertiría en 1. Veremos lo que es aplicada, y como ven, ambas entradas están en 0. Automáticamente se multiplican y se invierte, que el resultado va a dar 1, que es decir que nuestro diodo de luz va a prender. Vamos a nuestra primera entrada, va a ser 1. 1 por 0 es 0. A su inversa es 1. Es decir, va a prender nuestra primera entrada y la salida. Ahora vamos a comprobar con la segunda combinación y dará exactamente lo mismo. 0 por 1 es 0. Su inversa es 1. Entonces, consecuentemente va a prender tanto la entrada como la segunda entrada como la salida. Y prenderemos las dos entradas y veremos que la salida se apaga. Esto es debido a que 1 por 1, que ambas entradas están en su valor es 1, multiplicado da 1. Y su inversa es 0, es decir que nuestro diodo de luz no va a prender. Y esto es lo que hace la compuerta AND y NOT, que es decir, la compuerta NAND que estamos utilizando en este momento. Ok, vamos a medir los voltajes ahora de las dos compuertas con su valor de 0. Y veremos el resultado. Primero la de A. Nuestro valor nos da de 0.04 voltios. Ok, vamos ahora a medir la B, la compuerta B, con sus valores de 0. Y nos dará exactamente lo mismo, 0.04. Ok. Ahora vamos a prender nuestra primera entrada y vamos a medir su voltaje. El voltaje nos da de 7.75. Ok, y ahora vamos a medir nuestra entrada B y nos da un valor de 0.08. El voltaje subió. Ahora vamos a medir lo que es prendiendo nuestra segunda entrada. Listo. Permítame, ahí está. Listo. Ok, nuestra entrada A nos da un valor de 0.7.
0.07 voltios, perdón. Y nuestra compuerta B nos va a dar un valor de 74.48. 7.48 voltios. Perdón. Verá que no está bien dormir 3 horas diarias. Ok, ahora nuestros dos valores, nuestras dos entradas van a ser 1 y vamos a medir sus voltajes. Ok, nuestra primera entrada nos da un valor de 7.15 voltios. Y nuestra entrada B nos dará un valor exactamente del mismo, 7.15 voltios. Ok, ahora vamos a medir el voltaje de la salida. Vamos a retomar nuestras dos entradas como 0. Y nuestra salida va a tener un valor de 5.51 voltios. Ok, ahora vamos a prender nuestra primera entrada y volvemos a medir la salida. Nuestra salida es de 5.19 voltios. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero apagando la primera entrada y prendiendo la primera, que nos dará un valor de... permítame. Listo. Nos dará un valor de 5.15 voltios. Ok, ahora las dos entradas van a dar positivo, es decir, las vamos a prender y las vamos a medir. Consecuentemente nuestra salida va a ser de 0.08 voltios. Como verá, la corriente que pasa a la salida al estar apagada, es decir, que su valor sea 0, la corriente o va a ser muy poca o va a ser nula. En este caso, nuestros valores de voltaje fueron cambiando y descendiendo, si se dieron cuenta, al ser una batería. La batería se gasta constantemente. Al inicio de este circuito, nuestra batería era de 9 voltios y ahorita acaba de bajar a 7.78. Y eso afecta los decimales de nuestra unidad de voltaje. Pero si tenemos un eliminador que de 9 voltios, los resultados serán fijos y más precisos. Y esta fue nuestro primer circuito. Pasaremos al siguiente. Ok, y aquí pasaremos a nuestro circuito número 2. Al igual que el anterior, se nos da la opción de utilizar dos diferentes estilos de circuitos. En este caso vamos a utilizar el circuito NOR, que circuito integrado es 7402. Ok, también se nos da la opción de utilizar dos compuertas, que es la OR y la NOT, en circuitos integrados 7432 y 7404 respectivamente. Vamos a empezar con la compuerta OR. ¿Qué es lo que hace nuestra compuerta OR? La compuerta OR lo que va a hacer es la suma de las dos entradas. Y la suma va a ser operación lógica, no aritmética. En todas las compuertas que se van a estar utilizando, siempre van a ser operaciones lógicas. Porque es debido a que si en este caso tenemos la primera suma es nuestra entrada A es 0 y la B es 1, la suma, obviamente 0 más 1, va a dar como resultado 1, que ese es el valor de nuestra salida. Pero si tenemos las dos entradas con valor de 1, no nos va a dar 2, que es lo que haría una operación aritmética. Una operación lógica lo que va a hacer es automáticamente convertirlo en 1. Es decir, si tenemos 1 más 1 es igual a 1. Y ok, de ahí pasará la salida de la compuerta OR, pasará a la compuerta NOT. Lo que hace la compuerta NOT, como se lo había dicho anteriormente, lo que va a hacer es invertir el resultado que entre. Va a ser la negada de la entrada. Es decir, si tenemos en nuestra compuerta OR 0 más 1 es igual a 1, su salida será de 1.
y esa salida va a pasar por la compuerta NOT, que lo que va a hacer es invertirla, es decir, nos dará 0. Aplicándola en la práctica, si tendremos, como se le había dicho, 0 y 1, es igual a 1, negado, es 0. Es decir, que nuestro diodo de luz no va a prender. Ok, ya he explicado lo que son esas dos compuertas. No, la compuerta que vamos a utilizar es la combinación de esas dos, es equivalente. Es decir, su operación lógica es la suma de las dos entradas negadas. Es decir, A más B y todo el resultado va a ser negado. Ya explicado eso, vamos a proseguir con la práctica, la aplicación de nuestra práctica. Como veremos, nuestras dos entradas da valor de 0. Es decir, 0 más 0 es 0. 0 negado da 1. Entonces nuestra salida tiene valor de 1. Ahora vamos a pasar con que nuestra entrada va a tener valor de 1 y la segunda 0. Es decir, que 1 más 0 es igual a 1. 1 negado es 0. Por eso nuestro diodo de luz no prende. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que la primera entrada va a ser 0 y la segunda va a ser 1. Y pasa lo mismo con la anterior. 0 más 1 es 1 negado, 0. Es decir que nuestra salida no va a prender, no va a tener ningún valor. Ahora nuestras dos entradas va a tener valor de 1 y es exactamente igual que en los casos anteriores. 1 más 1 es igual a 1 negado. 1 negado da el valor de 0. Por eso nuestro diodo de luz no prende, exceptuando a que las dos entradas sean equivalentes a 0. Ok, ya que tenemos eso, vamos a medir nuestro voltaje. Nuestro voltaje de la entrada A valiendo 0 nos da un valor de... nos da un valor de 0.04. 0.04 voltios. Y ahora proseguiremos a la B. Ok, la B me da un valor de 0. Efectivamente no cambia. 0 volts. Ok, ahora vamos a proseguir con nuestra primera entrada, va a equivaler a 1. Vamos a medirla. Ahora nuestro resultado es de 7.73 volts. Y nuestra entrada B va a ser de 0.01 volts. Ok, ahora nuestra va a ser entrada A 0, entrada B 1. Vamos a medir primero A. Nos da un resultado de 0.01. 0 volts. Y nuestra entrada B nos da un valor de... me está dando un valor de 3.06 volts. Deje corroborar para ver si nuestra medición no está errónea, y efectivamente da lo mismo. ¿Okay? Ahora proseguiremos a que nuestras dos entradas tengan el valor de 1. Vamos a medir primero A. Nos da un valor de 7.05 volts y nuestra da de 7.01. Ok, esto es muy importante que veamos. Acabo de cometer un error y lo que hice fue medir el voltaje antes de las resistencias, por eso me dio un menor voltaje al parecer. Pero ok, es equivalente a 7.01 volts. Pasaremos a nuestro voltaje de salida. Ok, ahorita como vemos nuestra salida da valor
Nuestra salida da valor de... me está dando un valor de 5.44 volts. Ok, ahora proseguiremos a que la entrada equivalga a 1. Y ahora vale 0.07 volts. Ok, ahora vamos a prender nuestra segunda entrada y apagar la primera. Y efectivamente nos da igual 0.07 volts. Ok, y ahora vamos a prender nuestras dos entradas y vamos a medir la salida. Me da un valor de 0.06 volts. Ok, como anteriormente, en este caso el voltaje de la salida nos dio exactamente lo mismo en los últimos tres casos, debido a que no pasaba, la corriente era casi nula. Por eso el diodo de luz no prendía. Un diodo normalmente, por promedio, para que prenda utiliza un valor de, me parece, de 1.23, 0.23, alrededor de esos, no, de 2.3 creo que era, para que un diodo de luz prenda. Entonces, al pasar menos corriente, consecutivamente no prende. Y bueno, esto fue lo que fueron nuestros dos circuitos de la práctica. Ya fue parte de todo de la práctica. Muchísimas gracias por su atención y les deseo una excelente semana. Muchas gracias.